Adelante, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Avenida Nazca, al 2700, plena luz del día. Es uno de los 6 casos por el cual este sujeto está investigado, sospechoso de ser el presunto violador serial de Villa Urquiza. Atacó en este lugar con las mismas particularidades que ocurrían en ese barrio. Aquí estamos en Villa del Parque, precisamente en esta heladería. Hizo este camino simulando ser un cliente. La mecánica de este lugar es a través de una puerta con un timbre que tienen que habilitarlo desde el interior, pero para la empleada que estaba el último miércoles a las 12:30 del mediodía, era un cliente. Cómo estaba vestido, cómo ingresó, preguntando por algunos precios, pero de inmediato sacó un arma, redujo a la empleada, la llevó al fondo de este local y abusó sexualmente de ella. Cuando rápidamente, tras las denuncias, llegaron los investigadores, empezaron a cruzar los datos con las denuncias de otros 3 casos en Villa Urquiza. Por la hora, en el mediodía, a plena luz del día, por la mecánica de este violador serial que simula ser un cliente amable, que ingresa, que busca algunos datos como típico cliente de un comercio, pero que después ataca a las víctimas y mostrando un arma de fuego. El fiscal de este caso, uno de los 6 por el cual este sujeto está siendo investigado, es el doctor Fernando Fischer, que ya todo lo actuado está cruzando los datos con el otro fiscal de los otros casos, el doctor Campagnoli. Aquí estamos en Villa del Parque, esta es la situación. El abuso sexual que sufrió esta joven, una empleada, también coinciden los datos con aquellas víctimas en Villa Urquiza, de entre 25 y 30 años aproximadamente. Llegó hasta este local asegurando ser un cliente para después llevarla al fondo a esta empleada para abusar sexualmente de ella. Por lo menos en Villa del Parque es el único caso. Cuando llegaron los investigadores y le preguntaron algunos datos a esta empleada, rápidamente ella dio las mismas características de la persona que había cometido los hechos en Villa Urquiza. 1,70 m, pelo gris, con canas, ojos claros, que simulaba ser un cliente, y por eso de inmediato los investigadores empezaron a cruzar datos y se dieron cuenta que eran las características similares al violador serial de Villa Urquiza. Bien, gracias. Nos vamos ahora al otro móvil. Néstor Dib, buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay caras que no se olvidan, definitivamente, y es lo que le pasó a la joven que identificó el domingo en la madrugada en la fila de un conocido boliche que se llama Azúcar, ubicado en la calle Córdoba y Pringles, al hombre que la había violado. La joven pasaba por el lugar y lo vio en la fila. Ella fue la que hizo la denuncia y a partir de ese momento se desató, bueno, una andanada de hechos de tipo policial y judicial que seguramente en el transcurso del programa vamos a ir nosotros contando. Gracias. Pero definitivamente acá nadie sale de su asombro respecto de este hombre de 54 años que vive en este lugar, donde la policía desde la 1 de la tarde está allanando su casa y revisando absolutamente todo. Cada lugar y cada resquicio del departamento está siendo finamente investigado, donde sabemos hasta este momento que tienen 3 teléfonos celulares. O sea, una de las cosas que se han requisado y que se han secuestrado son 3 teléfonos celulares y una notebook. Aparentemente habría ropa interior de las víctimas que también estaría dentro de la casa, que es otro de los datos que también se están filtrando aquí. Y esto, bueno, va en paralelo con la cuestión judicial, porque el juez Ricardo Farías, que está subrogando a otro juez, en realidad hoy iba a tomarle en el edificio de tribunales declaración indagatoria a este hombre que tiene 54 años, de apellido Calderón, González Calderón, y que está sindicado como el autor de por lo menos 4 hechos de violación, uno de los cuales, insisto, fue el de la persona, el de una de las víctimas, que lo reconoce directamente, y por eso decíamos al principio de esta crónica, hay caras que no se olvidan, una mujer esa cara no la olvida, y rápidamente a través de un llamado la policía llegó y lo detuvo. Vamos a estar acá, en este edificio, en este lugar, en La Prida y Córdoba, justo en la esquina de Córdoba y La Prida, esperando más novedades, porque la policía sigue en el lugar, sigue allanando, y nosotros, por supuesto, vamos a estar con todas las novedades al respecto. Gracias, Néstor. Muchísimas gracias. Volvemos después. Gracias. Estamos con Paulo Cablan. Eduardo, a ver, lo están indagando por 6 hechos, pueden ser muchos más, pueden ser menos. Es una investigación, obviamente, en proceso. Todavía hay poca evidencia que puede ir surgiendo. Lo que sí, lo que están haciendo es anexar distintas causas
que tienen coincidencias sobre la característica del hecho y fundamentalmente la descripción que hicieron las víctimas de estos ataques. En el allanamiento, recién escuchábamos a Néstor, a nuestro compañero, entre otras cosas, además de los 3 celulares que encontraron una computadora como esta, un notebook, similar a una denunciada como robada. Dentro de esa computadora también encontraron información que podría ser importante para la causa. Y lo que es más importante ahora, en esta etapa de la investigación, es ciertas piezas de billutería similares a las que describieron en su momento las víctimas de estos ataques. Pueden ser las mismas o no, pero sí es una información importante. Después hay material genético para ser cotejado, pero eso obviamente lleva más tiempo. Hay todo un proceso de investigación que va a llegar su tiempo, pero lo concreto es que ya lo investigan por 6 hechos. Si te parece, Eduardo, sí, tenemos el perfil del acusado. Para conocerlo, Marcelo González Calderón, 54 años, psicólogo, trabaja como empleado del Estado, trabaja en un ministerio. No es funcionario, pero sí trabaja en un ministerio de la Nación. Es empleado público. Empleado digamos. público. No es lo público. mismo ser funcionario que empleado público, ¿eh? No es lo Sí, mismo. o sea, no funcionario, digamos, no es un funcionario con un cargo. Exactamente. ¿Sí? Tiene un trabajo como psicólogo dentro del Estado. Actuaba en Villa Urquiza, pero usted escuchaba que también lo están investigando en otras zonas. Sus víctimas son vendedoras de comercios, esto es las características, ¿no?, similares en todos los hechos. Ingresaba a los comercios y se hacía pasar por cliente, un hombre de buen hablar, entrador, no despertaba sospechas. Cuando las empleadas estaban solas, extraía un arma para intimidarlas. Todavía no han encontrado ni un arma de fuego, al menos hasta el momento. Podríamos estar en presencia de un violador en serie, un violador serial, como se los conoce ahora, aunque no sea esa la definición exacta. Estaba generando gran preocupación en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente ha sido detenido. Vamos a ver si es efectivamente el violador. Está con nosotros Graciela Moreschi, que es psiquiatra. Hola, Graciela, gracias por venir como siempre, ¿eh? ¿Cuál es el perfil de un violador? Mira, lo primero que hay que entender que un violador es una estructura, tiene una estructura psicológica muy rígida, una estructura donde no hay conciencia moral, donde hay una necesidad de satisfacer, sobre todo una cuestión de dominación y de poder con la víctima. Esto es fundamental, no es únicamente sexual. La excitación viene por someter. Por eso, este tipo de personas pueden tener relaciones afectivas, si quieren, consensuadas, pero no es esto lo que los excita. Lo que les da placer es esa situación de miedo, de sometimiento del otro. También hay que entender que esta repetición, generalmente son repetitivas las situaciones, necesitan que sea un patrón igual. A veces se quedan, yo estaba escuchando lo de la billutería y pensaba si se quedan con algo de la víctima como casi trofeo. ¿Para qué? Para recordar, porque el efecto de eso no es únicamente cuando pasa la situación, sino también después, digamos, recordando, quedan con trofeos. No sé si en este caso tiene que ver con esto, pero bueno, es importante para que la gente entienda que no tiene que ver con el nivel social, con la inclinación sexual. La mayoría son heterosexuales, no es que sean homosexuales, no, tienen esa característica que necesitan del sometimiento. Y son estructuras que no le generan culpa, por lo tanto, además de repetirlo, es muy difícil un tratamiento. Esto como para... ¿Siempre el violador sigue un patrón de conducta? En general sí. Yo no sé en este caso, por ejemplo, si lo del comercio tenía que ver con que era una oportunidad de acceso, pero en general la víctima tiene determinadas características, rango de edad, a veces... Hay algunos que tienen preferencia por el color de pelo. Y de cultura, porque eso era un tipo preparado, un psicólogo. Claro, que esto, bueno, podemos ver como algo a favor en cuanto... Y
para condenarlo muy en contra, pero a favor en cuanto a los datos, el saber cómo manejarse, el nivel cultural que me parece que debería empeorar la situación, porque es una persona que tuvo acceso a formación. Sí. Habíamos tenido un caso de un profesor universitario que también era abusador. Sí, un contador también. Un contador también. Caso. Pero el hecho de que además tengan formación psicológica es como un dato más, que en todo caso puede hablar de esa necesidad que puede de manejar investigar la mente del otro de una manera particular. Claro, la idea es, a veces entran como para poder entenderse a sí mismos, ¿no? Hay mucha gente que estudia psicología más que nada por su propia patología, esto también es cierto. Luis Alfredo Garavito es uno de los mayores violadores y asesinos seriales de la historia, el colombiano. En 1990 y pico recién fue descubierto. Creo que le probaron algo así como 150 asesinatos. Tiene la particularidad de este hombre que contó con lujo de detalles y sigue contando todo lo que hizo. Y el tema de la violación es hasta secundario para este personaje. En realidad es el sufrimiento de la víctima. Claro. En este caso seguía matando además. Claro. Pero violar y matar es un paso nada más, ¿no? Sí, porque en realidad es esa sensación de dominación. Muchas veces fueron gente que fue abusada. Esto no es para eximirlos, pero que frente a esa situación la repiten, ¿no? Porque esto les trae además placer sexual. Cuando someten a alguien, aunque no haya violación, también esto les da un placer. Los asesinos seriales tienen placer sexual. Es el daño de la víctima. Es con el daño, el miedo y el sometimiento de la víctima. Es eso. Ellos se excitan en ese momento. Se excitan en ese momento, exactamente. Entonces, se ha tratado muchas formas, inclusive la castración química, para ver si resultaba. En algunos estados en Estados Unidos se hace esto. Ayuda en parte, baja el deseo, pero a ver, el tema es el cerebro, el órgano sexual por excelencia. La violencia la tiene en la mente. La violencia está en la mente, entonces es cierto que en estos casos, cuando baja el deseo, cuanto más testosterona haya circulando, cuando es más la agresividad y más el deseo sexual. Esta es una de las razones por las cuales en algunos estados se da que en violaciones reiteradas hacen castración. ¿Podemos hablar de cómo queda la cabeza de una víctima? Sí, cómo no. Bueno, el tema es no solamente el estrés postraumático, que esto es fundamental de saber que esto va a pasar. Hay una situación de estrés muy grave por la que pasan, porque este susto, esta sensación de ser violentado por otro, es lo que él está buscando y seguramente se produjo, digamos, porque llegó hasta ese extremo. No es una violencia inventada, es algo que él va a producir hasta llegar a ese estado donde la víctima quede con la sensación de daño. Ahora, es fundamental qué pasa después. Hay personas que pueden salir de esta situación con la contención adecuada y con tratamiento. Pero hay otras, cuando hay un yo frágil o una situación, esto puede disparar hasta un daño permanente en la víctima. Esto va a depender muchísimo del yo previo. Cuando hablamos del yo previo es el grado de sensación o de fortaleza psicológica que haya en esa persona. Es importante para la familia, porque yo quiero hablar en todo caso para los que están alrededor. ¿Qué hacen? Contenerla no es preguntarle, escarbar, dejarla que hable y sentir, tampoco tremendizarlo como de esto no salís más, no, vamos a tratar... Se sale, una mujer violada sale de esa situación, su cabeza, su libertad sexual futura. Sí.
Con mucho tratamiento, supongo, con ¿no? muchísimo tratamiento se sale, y esto es para decir, porque yo me parece importante no estigmatizar de entrada, bueno, ya no salís, porque esto también está condicionando. Sí, tienen que hacer tratamiento, tienen que tener una familia contenedora, hay que ver la historia previa de esta persona, si hay una pareja, porque además de la sensación de vergüenza, de humillación Claro, que sí. siente, poder Afecta sentir la que no pareja, son la pareja. culpables y poder hacer un tratamiento de entrada. Esto es fundamental, poder hablar de la situación y que la familia esté ahí para escuchar, para contemplar las situaciones. A veces hasta se da medicación Sí. para paliar Un los violador, efectos. un violador, ¿usted cree que es un ser recuperable o no tiene más recuperación? Yo creo que Violadores no. sistemáticos, ¿no? ¿Usted cree que no? No. No, Yo opino igual que usted. Pero no. Yo opino igual de que todos usted. modos, bueno, Pero hay otra siempre es escuela un que cree que sí, intento. que hay que pueden resocializarse, que ello. ¿Usted cree Sí. que el que viola Es difícil, es muy difícil, sale sobre de la todo alguien cárcel? serial. Sí, A sí. ver, va a una volver a cosa- violar? Yo creo que sí. Pero... ¿Y qué hay que está- hacer con esa persona? Vigilarlo de cerca, darle un tratamiento de resocialización igual. Necesita el tratamiento, poder ver, pero además estar como muy atento a seguir los pasos de cerca. La gran mayoría de casos que he seguido, ¿no?, de tipo de delincuente sexual, dentro de la cárcel tienen un excelente comportamiento. Cero conflicto, cero problemas. Muchos son los que ayudan en la cárcel a los penitenciarios, porque tienen una conducta intachable dentro del sistema penal. Lo que pasa es que también de esos muchos nos enteramos cuando salen, Que siguen. siguen Porque violando, vuelven a violar. Pero- o violan y matan, aún peor. Claro, En muchos peor. casos Pero aún peor. es que frente a la situación, a la oportunidad, cuando están fuera, socialmente fuera, tienen oportunidad de volver a excitarse, esa oportunidad de volver a atacar. Dentro del sistema carcelario, porque muchas veces es como, está enquistado esto, es como una situación donde socialmente este señor probablemente tenga compañeros de trabajo que se asombren de esta conducta, porque digan, No pero puede es un ser, tipo Mirá no qué puede buen ser. tipo. Genial, Mirá qué era buen, era claro. un tipo fantástico. Pero es muy probable. Un bonachón. Porque Claro. está como enquistado esto. Ahora, cuando yo digo no, yo muchas veces me lo planteo. No, la verdad es que por los datos que tengo, veo que en la mayoría no tienen buena evolución. Vio que hay pero dos- igual creo que es válido por ellos y por uno intentarlo, que uno no lo puede... Sí. Graciela, vio que hay como dos escuelas de pensamiento. A ver, la biblioteca está como dividida. Con un violador, la castración química, o con un violador no hay ningún tipo de solución porque la violación está en el cerebro y no en los genitales. ¿Cuál es su postura? Mi postura es que la castración química ayudaría un poco. Igual el tratamiento ayudaría, pero sin dejar nunca un tratamiento psicológico. Digamos, ambas cosas, obviamente ambas cosas, y ver, porque hay más que patologías, hay personas, y entonces hay que ver qué pasa. No es lo mismo un violador serial con un nivel de instrucción, pongamos que este supuesto violador sea, no es lo mismo que alguien que en una ocasión, habiendo bebido, se excedió, violó a alguien y que nunca más lo hizo. No es lo mismo. Entonces tenemos Esto que son ver... sistemáticos. Claro, cuando se da determinado patrón de rigidez en el comportamiento, de repetición, entonces acá es donde yo digo, tiene pocas chances. Pero una persona que ha violado en una oportunidad, que se excedió, lo cual no es que esté bien, pero esta persona... Si va a pagar 20 años de cárcel, va a salir y posiblemente no vuelva a hacerlo. Claro, exactamente. Posiblemente, o Sí. que con un tratamiento, no sé qué pasa en la cárcel, pero que con un tratamiento pueda salir. ¿El violador se siente impune? Que reitere No, violaciones? siente la necesidad. no ¿Cree es que se nunca lo van a siente. encontrar? Yo creo que hay tanta necesidad
que se exponen al riesgo, y el riesgo es excitante además, pero no sé si se sienten impunes. Lo que uno vería es cómo se exponen a una situación como este hombre, que ya estaba el identiquí en todas partes, cómo uno se puede llegar a exponer porque seguían veces, el mismo, si ese es este hombre, seguían en el mismo barrio, haciendo lo mismo, y ya su identiquí está en todas partes. Por eso, y uno diría, bueno, esto tiene que ver con esa necesidad hay una necesidad de repetir, donde son personas que no tienen elaborado una serie de conflictivas y necesitan repetir, no pueden dejar de hacerlo. Ahí está el tema, ahí es donde uno dice, tiene poca chance, porque esa necesidad es más grande que su consciente que puede decir una recuperación. Sí, para mí siempre la violación, los abusos sexuales, el hecho de que un hombre violente la libertad sexual de una mujer, para mí me parece uno de los delitos más aberrantes que existen. Sí. ¿Te coincide con eso? Sí, totalmente, totalmente. Creo que es un delito especial, digamos, y pero por eso digo, no se puede entrar en el patrón, porque hay gente que lo ha hecho una vez, que de pronto se interpretó como violación, algo que en realidad no entendió el código y creyó que la otra persona. Hay muchos que son diagnosticados como violadores y no respetan este patrón, pero cuando está este patrón es muy difícil. Es muy difícil.